Buenas noches a todos. Vamos a comenzar ahora nuestro curso sobre los salmos para profundizar un poco en lo que son los salmos y al mismo tiempo que nos ayude en nuestra vida de oración, porque finalmente los salmos son parte de la vida de la oración tanto del pueblo judío como del pueblo cristiano. Por lo tanto, es importante reconocer el valor que se tiene dentro de la reflexión en los salmos. Entonces vamos a ir reflexionando a lo largo de estos días, pues qué son los salmos, y vamos a analizar algunos salmos para conocer cuál es el sentido de los salmos, para conocer cuándo se escribieron algunos salmos y sobre todo ver la espiritualidad de los salmos, ¿verdad? Analizar lo que son los salmos en sí mismos, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces comencemos diciendo qué significa la palabra salmo, porque eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué significa la palabra salmo? La palabra salmo, ¿verdad?, viene de la tradición cristiana propiamente, ¿no? La palabra salmo viene de la tradición cristiana, que viene del griego salmoi, ¿verdad? Entonces vamos a escribir aquí, ¿verdad?, en el pizarrón que aquí tenemos, a ver si alcanza a ver, ¿verdad? Entonces viene del griego salmoi. Salmoi. Esto es una palabra griega, ¿verdad? Griega. Entonces, salmoi, ¿qué quiere decir? Cantos para un instrumento de cuerda. Cantos para un instrumento de cuerda. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra salmo? Un canto para un instrumento de cuerda. Eso es propiamente un salmo, ¿no? Un canto para un instrumento de cuerda. Es una palabra que ya vamos a encontrar nosotros en el Antiguo Testamento, que se tradujo al griego, porque esta es una palabra griega, y sobre todo, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar esta palabra. Y esta palabra salmoi viene, ¿verdad?, se deriva de otra palabra en griego que es salterio. El salterio propiamente es un instrumento musical de aquellos tiempos de los judíos, ¿verdad? Un salterio, una especie como de arpa, guitarra, hay una cosa medio extraña, pero que ellos tocaban, ¿verdad? La ponían, ¿verdad?, como una mesa y ahí tocaban este instrumento. Y entonces, así es como en aquel tiempo, hace siglos, ¿verdad?, los judíos cantaban los salmos precisamente para poder entonar sus melodías hacia Dios, ¿no? Entonces, de ahí viene salmo. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra salmo? Un canto para instrumentos de cuerda, eso quiere decir. De manera especial, un canto para el salterio, ¿no? Ustedes que son muy buenos en internet, bueno, pues ahí, cuando termine la clase, googleen la palabra salterio, y ahí la palabra salterio, para que vean cómo era el instrumento, ¿verdad? Porque aquí si lo dibujo, pues no va a quedar muy bien que digamos, entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ahora, algo que ustedes pueden ver en sus Biblias, cuando ustedes abren sus Biblias, ¿verdad?, y ven los salmos, muchos de los salmos, ¿verdad?, tienen dos números, ¿verdad? Tienen dos números, y entonces, por ejemplo, tiene 27 y adentro tiene otro número, ¿no? 28, ¿no? ¿Qué significa esta numeración? ¿Por qué viene esta numeración? Porque ciertamente la Biblia en hebreo, ¿verdad?, la Biblia en hebreo tenía una numeración. Los salmos se escribieron en hebreo originalmente, ¿verdad? Se escribieron en hebreo, entonces tienen una numeración. Sin embargo, el problema va a ser que cuando la Biblia en hebreo la tradujeron al griego, ese es el problema, la tradujeron al griego, de repente ellos, ¿verdad?, empezaron a agarrar otra numeración, ¿verdad?, porque separaron unos salmos, ¿verdad? El Salmo 9 y el Salmo 10 los separaron, y entonces el Salmo 9 quedó como 9, pero aparece como un Salmo 10, y entonces empieza una numeración distinta. Y entonces por eso ustedes tienen dos numeraciones diferentes, ¿no? Dos numeraciones distintas en sus Biblias. Por eso van a encontrar ustedes en sus Biblias siempre esas numeraciones que son distintas, porque una corresponde a la Biblia hebrea, la que está fuera del paréntesis, y la traducción griega, que es la que está dentro del paréntesis. Entonces por eso van ustedes a encontrar precisamente esta situación dentro de sus Biblias, ¿no? Y nosotros, pues es lo que vamos haciendo, ¿verdad? Entonces cuando ustedes vean, por ejemplo, eso en sus Biblias, el número que está dentro refiere entonces a la griega, y esa es justamente la versión que se lee cuando estamos en misa, ¿no? Ya ven que cuando estamos en misa traen sus hojitas y viene, por ejemplo, Salmo 50, ¿no? ¿A cuál 50 se refiere? Al que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Aquí, al que está dentro del paréntesis. No al que está afuera, sino al que está dentro del paréntesis. A eso se refiere entonces la liturgia, ¿verdad? En misa nosotros usamos al que está dentro del paréntesis, no al que está afuera. Pero cuando uno estudia Biblia, como lo que vamos a hacer ahorita, nosotros vamos a referirnos al que está afuera, porque el que nos importa es el hebreo, ¿no?
el texto original, o bueno, más o menos el original, ¿verdad?, que más se aproxima al hebreo original, y entonces trataremos de analizarlo, ¿no?, para que ustedes lo vayan tomando en cuenta cuando ustedes vayan viendo su Biblia. Ahora bien, decíamos que los salmos nos refieren sobre todo a la experiencia de la vida de oración, ¿no?, a la experiencia de la vida de oración. Por lo tanto, para hablar de los salmos tenemos que hablar sobre la oración en la Biblia. La Biblia podemos referirla siempre en la vida de oración. Pero ¿cómo se llevó a cabo la oración en la Biblia? En el Antiguo Testamento sobre todo, ¿no? ¿Cómo se hacía la oración en el Antiguo Testamento? Nosotros podemos ver que la oración es una respuesta a la palabra de Dios. ¿Por qué el hombre hacía oración? ¿Por qué el hombre en el Antiguo Testamento hace oración? Porque el hombre trata de responderle a la palabra de Dios. Trata de responder a lo que Dios le dice. O sea que la oración en el fondo para el hombre del Antiguo Testamento es la respuesta que yo le doy a Dios por la oración, por la palabra que me revela. Entonces Dios me da un mensaje. ¿Cómo puedo entrar en contacto con Dios? Haciendo oración, exclamando algo, pidiendo algo, agradeciendo algo. El hombre tiene que responderle a la palabra. Dios bendice al hombre y el hombre como respuesta alaba a Dios, ¿no? Y esa es la oración. La oración, entonces la oración podemos decir que en el Antiguo Testamento es la respuesta que da el hombre a la palabra de Dios, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? La respuesta que el hombre da a la palabra de Dios. Y entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo en los inicios del pueblo de Israel la oración va teniendo una evolución. Hoy cuando hablamos de oración, ¿verdad?, podemos imaginarnos muchas cosas. ¿Cómo podemos entender nosotros el tema de la oración como palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo? Pues la oración, la palabra oración propiamente no existía en el Antiguo Testamento. En los primeros momentos cuando se va formando el pueblo de Israel, no existía la palabra oración, ¿verdad? Cuando llegaron a la tierra prometida, la conquistaron, no existía propiamente la palabra oración. Se hablaba de alabanza, súplica, búsqueda de Dios, lamentación, pero no se hablaba de oración como tal. Y entonces las oraciones que podemos ver nosotros, las más primitivas que ustedes pueden ver ahí en la palabra de Dios, en la Biblia, pues son las más sencillas que puedan existir. La misma Biblia ha recopilado estas pequeñas oraciones que se dirigían. Entonces, por ejemplo, estas pequeñas invocaciones las encontramos en el libro del Éxodo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 18, versículo 10. Éxodo 18, 10. Dice Éxodo 18: bendito sea el Señor que nos libró de las manos de los egipcios y de las manos del faraón. Esto es una oración, una pequeña súplica a Dios, pequeñita, no es una oración llena de palabras y grandísima, no, son oraciones muy primitivas. Quiere decir que el autor del Éxodo, ¿verdad?, cuando escribió el libro del Éxodo, encontró esta oración y la puso aquí. Es un testimonio de una oración antigua. O por ejemplo en el libro de Jueces, cuando Sansón, ¿verdad?, está ahí, en el libro de Jueces capítulo 15 versículo 18, 15-18, libro de Jueces, dice Sansón: tú has concedido esta gran victoria por intermedio de tu servidor, ¿no? O sea, por medio de Sansón. Y ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Entonces esta es la oración de Sansón. Sansón dirige una pequeña oración a Dios. No es una oración grandísima, ¿verdad?, enorme, no, es una oración pequeñita, ¿verdad? Tú has concedido la victoria por medio de este servidor. O sea, yo he tenido muchas victorias porque tú me has ayudado a tener victorias. Pero ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Entonces, después de que le agradece a Dios, le dice: pero bueno, pues me ayudaste, pero ahorita voy a morirme de sed. Viene la queja, ¿no? Viene la queja. Pero es una oración pequeña, sencilla, no es una oración amplia, no es una oración pequeñita, sencilla. Y luego tenemos otro ejemplo de una pequeña oración en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 31. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 31. ¿Verdad? Cuando vienen a decirle, ¿verdad?, porque a David, al rey David, que su hijo se había rebelado, ¿verdad?, y que hay muchos que están de su lado. Y entonces, en ese momento David levanta la voz y dice: entorpece, Señor, los consejos de Ahitofel, ¿verdad?, que era uno de los consejeros, y dice que no le diga nada a mi hijo, ¿no?, porque a lo mejor comete tonterías. Entonces, entorpece, Señor, los consejos de él, entorpécelos. Entonces es una pequeña oración de súplica en la que David le pide que entorpezca, ¿verdad?, los consejos, que no sean buenos los consejos.
Por lo tanto, podemos ver cómo estas oraciones que son pequeñitas y que están dentro de los libros de la Biblia son los testimonios más antiguos que tenemos nosotros, los testimonios más antiguos de la vida de oración. Oraciones pequeñas. Esta podemos decir que así se hacía la oración, según el testimonio bíblico, ¿verdad? Cómo se hacía la oración en la antigüedad. Podemos ver un segundo momento ya de la vida de oración, sobre todo ya cuando está el templo de Jerusalén, ¿no? Y entonces cuando la monarquía ya está creciendo dentro de la historia de Israel, ¿verdad? Ya hay reyes después de David, ¿verdad? El rey Salomón y los sucesores, ¿verdad? Ahí como que se empieza a formar otra realidad. Y ahora empiezan a surgir oraciones ya más elaboradas, ya no tan pequeñitas, sino más estructuradas. Y es precisamente ahí donde van a surgir los salmos propiamente, ¿no? Tal vez en la primera etapa existieron salmos más pequeños, ¿no? Pero los salmos propiamente van a empezar a aparecer en esta segunda etapa del pueblo de Israel. Cuando ya está estructurado el pueblo, cuando ya está el templo, y entonces empiezan a surgir los salmos, sobre todo con una idea cultual, ¿no? Dar culto a Dios, sobre todo para el uso del templo. Los salmos sobre todo se van a empezar a usar en el uso del templo. Seguramente se usaban en otros contextos, ¿no? La gente seguramente lo recitaba en otros contextos, pero su principal uso es para el templo, Y entonces los salmos tienen una razón de ser. ¿Y de dónde van a empezar precisamente los salmos? Pues la base de los salmos, ¿cuáles son? Pues las oraciones más primitivas, las oraciones más pequeñitas. Quiere decir que los salmos son la recolección de estas pequeñas oraciones que van reflexionando, que se van complementando. Entonces los salmos, o sea, las oraciones al principio eran pequeñas oraciones pequeñitas como las que ahorita leímos. Y los salmos, ¿qué son? Tomando estas expresiones que no necesariamente están en la Biblia, oraciones que la gente se sabía sencillas, las fue agarrando y las fue componiendo, las fue elaborando, ¿no? Para que se fueran haciendo más grandes y para expresar un sentimiento importante, ya sea de dolor o de alegría. Sobre todo los salmos, ¿verdad? Van en estos dos niveles, dolor y alegría, dolor y alegría. Tenemos estos dos salmos. Entonces, los salmos van componiéndose de estas pequeñas oraciones. Entonces, los salmistas, ¿verdad? Son personas de diferentes tiempos, de diferentes épocas, que recogiendo las expresiones más sencillas de la fe, van complementándole, le van aumentando cosas, ¿verdad? Le van reflexionando. Y de tal manera que luego estos mismos salmos empezaron a tener tanta fama, empezaron a tener tanta fuerza, que entonces se empezaron a recitar en el templo. Y fueron uniendo entonces así las fórmulas. Por ejemplo, una exclamación, la exclamación, oh Dios, ¿no? Una exclamación muy sencilla, oh Dios, pues implica un lamento por un lado, puede ir implícitamente una súplica, ¿no? Oh Dios, ¿qué significa? Que me estoy lamentando, que le estoy pidiendo algo a Dios, que le estoy suplicando algo, ¿no? O cuando alguien dice, tú estás conmigo, Señor, pues refleja la confianza que tiene. Bueno, de estas palabras pequeñitas empezaron a hacer toda una reflexión. Ya no solamente en ti confío, sino en ti confío por esto, y empiezan a surgir los salmos. Los salmos van surgiendo de pequeñas oraciones que se van alargando, ¿no? Que se van conformando en medio de la historia, ¿no? Le van agregando elementos en prosa con una situación más concreta. Me siento perseguido, me siento que me muero, siento gran alegría. Le van completando, ¿verdad? Le van agregando cosas precisamente para darle más sentido, porque decir oh Dios, bueno, pues es una cosa muy sencilla, pero oh Dios, me siento solo, me siento desamparado, ¿verdad? Ayúdame. Bueno, y empieza toda una reflexión. Vean cómo los salmos entonces van construyendo en este tiempo y se empiezan a juntar. Y estos salmos, obviamente, ¿cómo se hicieron famosos? Pues se hicieron famosos porque seguramente las personas empezaron a hacer esta reflexión y las iban transmitiendo de generación en generación. Y entonces si era un salmo de tristeza, bueno, pues se va transmitiendo y digo, este salmo. Además, algo muy importante que a lo mejor a nosotros no concuerda con nuestro tiempo, pero en aquel tiempo la gente tenía muy buena memoria, ¿verdad? La gente tenía buena memoria. Nosotros hoy no somos de muy buena memoria. ¿Por qué? Porque hoy tenemos papel, ¿verdad? Todo lo escribimos, tenemos nuestro teléfono, ahí vemos todo lo que nos surge. No tenemos buena memoria nosotros, se nos olvidan muchas cosas. Pero en aquel tiempo, pues no había cuadernos, ¿verdad? No había cuadernos, ni computadora, ni nada por el estilo. Entonces, uno, ¿cómo sabía las cosas? Pues aprendiéndolas de memoria. La gente aprendía de memoria muchas cosas. Y entonces los salmos, obviamente, cuando alguien lo recitaba, se lo enseñaba a otras personas y la gente lo memorizaba rápido, porque se le podía olvidar. Entonces tenía que memorizarlo bien, tenía esa capacidad de retener cosas y de memorizarlas. Y obviamente estos salmos se fueron transmitiendo hasta que se empezaron a poner por escritos y se fueron juntando para no solamente tenerlos ahí, sino poderlos cantar en el templo, porque los salmos, al final de cuentas, van a ser cantados y entonces van a poner una melodía. Entonces lo que la gente recitaba después empezó a cantar. Entonces
Vean cómo va creciendo, va transformándose, va renovándose. Por lo tanto, estos salmos son fruto de esta recolección que se van dando a lo largo de la historia del pueblo de Israel y que le van poniendo música, ¿verdad? Los van musicalizando, ¿no? Esto es algo muy importante. Entonces podemos ver cómo los salmos van a aparecer sobre todo en la segunda gran etapa de la vida del pueblo de Israel. Entonces, la primera etapa, que es la más primitiva, antes de que conquistaran la tierra prometida, cuando estaban estableciendo, el testimonio más antiguo, ¿cuál es? La oración, ¿verdad? Pequeñita, sencilla. Y ya cuando estaban estabilizados, empezó el templo y todo, empiezan a surgir los salmos que se van transmitiendo y luego se van recopilando para poderlos cantar en el templo. Y la última etapa, ¿verdad?, que sería después del exilio, ¿no?, de Babilonia, van a aparecer otro tipo de oraciones que son todavía mucho más largas, ¿no?, más largas, que ya no solamente son para cantarlas, sino también para reflexionarlas, ¿no?, y adoctrinar. Entonces hay oraciones que son mucho más largas, que ya no son como los salmos, porque los salmos tienen un estilo muy sencillo que vamos a ir viendo, pero ya empiezan a aparecer oraciones larguísimas. Por ejemplo, si ustedes quieren leerlas después, ¿verdad?, en el primer libro de Reyes, capítulo 8, ¿verdad?, hay una oración larguísima cuando el rey Salomón inaugura el templo. Es una oración, pero no es como un salmo, sino es toda una reflexión de Dios que es poderoso, Dios que es grande. Empiezan a hacer toda una reflexión larguísima. En lugar de hacer una oración más concreta, más sencilla, que se cante, no. Una oración amplia, grande. Va agrandándose todo, ¿no? O en el libro de Esdras, en el capítulo 9, o el libro de Nehemías, en el capítulo 9 también. Ahí podemos apreciar algunas oraciones que ya son muy largas. Esas son como oraciones ya más recientes y son muy largas, son más de reflexión, ¿verdad? Tienen muchos elementos de teología, porque no son tantos para orar, sino como para reflexionar, para meditar. Entonces esta sería como la tercera etapa de la vida de oración. Lo que empezó como algo pequeño, luego se convirtió en un salmo, y luego las últimas oraciones son larguísimas, son de mucha reflexión, ¿no?, y que las podemos encontrar nosotros en la Biblia, sobre todo después del exilio en Babilonia. Entonces tendríamos básicamente esto, ¿no? Entonces a nosotros nos interesan los salmos, entonces obviamente estos salmos surgen en la segunda etapa del pueblo. Claro, no quiere decir que los salmos hayan desaparecido, no. Surgieron oraciones largas, pero los salmos se seguían recitando de todos modos, ¿no?, obviamente. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que considerar cuando se va a escribir un salmo, porque ahorita lo dije de manera concreta, pero algo muy importante, que los salmos, decíamos, surgen en el ámbito del culto, ¿verdad?, en torno al templo de Jerusalén. Pero algo que tenemos que considerar precisamente es que la fe del pueblo de Israel, ¿en dónde empieza? La fe del pueblo de Israel no empieza porque alguien les dio catecismo, ¿verdad?, porque alguien les habló de Dios muy bonito un día. No, la fe del pueblo de Israel surge de su historia. El pueblo de Israel tiene fe por lo que ha vivido en su historia, por lo que ha visto de Dios en su vida, ¿no? Me sacó de Egipto, pues si Dios me sacó, creo en Dios porque Él me liberó de Egipto, Él me formó, Él me ayudó, Él me animó. Dios que interviene en la historia. La fe del pueblo de Israel siempre surge precisamente ¿de dónde? De hechos de salvación en la historia. Dios que actúa en la historia, ¿no?, que se insertó en la historia. Y entonces el pueblo de Israel hace una interpretación de lo que vivió con Dios precisamente para dar una enseñanza, ¿no?, y para poderlo alabar, ¿no? Pero de ahí viene, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos salmos, bueno, no muchos, ¿verdad?, hay varios salmos que aparecen en la Biblia, pero no en los salmos. Pero son salmos, tienen el estilo de un salmo. Por ejemplo, si ustedes leen el libro del Éxodo en el capítulo 15, cuando el pueblo de Israel, ¿verdad?, sale de Egipto, atraviesa el Mar Rojo y se cierran las aguas, dice el capítulo 15 del libro del Éxodo, que el pueblo de Israel empezó a cantar, ¿no? Incluso esto lo oímos en la vigilia pascual, ¿verdad? En la tercera lectura nos narra cómo va el pueblo saliendo de Egipto, cómo atraviesan el Mar Rojo, cómo se cierran las aguas, y luego aparece precisamente el salmo, ¿verdad? El tercer salmo es ese, el libro del Éxodo 15, ¿no?, que es todo un canto a Dios que los liberó de Egipto. Es un salmo, pero curiosamente no está en el libro de los salmos, está en el libro del Éxodo, ¿no? Está en el libro del Éxodo. O por ejemplo, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, cuando está Ana, ¿verdad?, que es estéril, que no tiene hijos, ¿verdad?, y de repente Dios le concede un hijo, y de repente, ¿verdad?, sale ahí con un canto hermoso, ¿verdad?, como un salmo. Ese canto de Ana es como un salmo, nada más que no está en el libro de Salmos, está en el libro de Samuel, pero no un salmo que está insertado ahí, alabando a Dios en medio de la historia. O el profeta Isaías en el capítulo 12, por ejemplo, ¿verdad?, ahí también, ¿verdad?, hay un pequeño, ¿verdad?, del versículo 1 al 6, hay un pequeño salmo ahí de alabanza de parte del profeta. Bueno, esos son salmos.
O sea, los salmos son estos cantos, ¿verdad?, que tratan de agradecer o lamentarse delante de Dios, pero hay algunos salmos que no están dentro del libro de Salmos, pero que aparecen insertos en algunos libros del Antiguo Testamento, como esta de Éxodo 15, Primera de Samuel 2, Isaías 12. Ahí podemos ver nosotros algunos ejemplos de salmos que aunque no están en el libro de los salmos, son del género del salmo, pero están en otros libros históricos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Y entonces podemos ver cómo la manera de alabar con los salmos es una manera coloquial, común en aquel tiempo, al punto que por eso los vemos en otros libros. Ahora bien, podríamos preguntarnos, bueno, si hay algunos salmos que no están en el libro de los salmos, ¿qué nos hace pensar que los que sí están en el libro de los salmos de verdad se usaban en el templo? ¿Qué pruebas tenemos nosotros para decir que esos salmos se usaban en el templo? ¿Qué pruebas tenemos nosotros? Porque ahorita yo les estoy diciendo, los salmos se usaban en el templo, ¿verdad?, para el culto. Bueno, van a decir, pues como el Padre lo dijo, bueno, pues ya lo dijo el Padre, ¿no? Pero debe haber alguna prueba, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas? Entonces, en primer lugar, podemos ver que los salmos no tienen el mismo tema. Cada salmo es distinto, y esa es la riqueza del libro de los salmos, ¿verdad? Que cada salmo es distinto, que cada salmo va diciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso es una riqueza muy grande. Un lenguaje distinto, de épocas distintas, ¿no? Motivos distintos. O sea, ¿por qué si son diferentes temas, por qué si son diferentes lenguajes, se juntaron todos en un libro? Tendría que tener una utilidad. Uno va juntando cosas que son iguales, ¿no? Si voy a publicar un libro de tristezas, bueno, pues puras tristezas, ¿no? Si voy a publicar un libro de alegrías, bueno, pues puras alegrías. Pero el libro de los salmos tiene de todo, ¿no? De todo. Tristezas, quejas, lamentaciones, alegrías, gozos, agradecimientos. O sea, el libro de salmos no tiene un mismo tema. Cada salmo es distinto. Aunque sean de quejas, son distintas las quejas. Cada salmo es diferente. Cada salmo es distinto en la vida del que lo recita. Entonces quiere decir en primer lugar que si, aunque los salmos son de distintos temas, están juntos en un libro, tenía una intención, ¿no? Una intención. Porque si no hubiera tenido una intención, entonces los hubieran separado por temas. Si no los separaron por temas es porque tenían una intención. Primera característica. En segundo lugar, los salmos, y vamos a hablar también más adelante sobre esto, tienen unos títulos, ¿verdad? Si ustedes tienen su Biblia, sobre todo de Jerusalén, si tienen la Biblia latinoamericana, bueno, pues si sirve más que la Biblia latinoamericana, se roba los títulos, que siempre generalmente en los salmos es el versículo 1, ¿verdad? El versículo 1. Y siempre esos títulos nos dan muchas pistas. La Biblia latinoamericana no sé por qué lo quitó, yo creo que para que la gente no se confundiera o no, decía total son cosas sin importancia, lo quitaron y entonces se perdieron en la Biblia latinoamericana pierde los títulos. Pero ustedes ven, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, ahí vienen títulos. En los primeros versículos de muchos de los salmos, en la gran mayoría de los salmos, vienen unos títulos. Y estos títulos dan varios datos interesantes. Uno de ellos, ¿verdad?, entre los datos que aquí dicen, por ejemplo, de repente dice, no destruyas. Y uno dirá, ¿no destruyas qué? O sea, ¿no destruyas el salmo? ¿Cómo? No, sí. No destruyas significa, no le cambies el ritmo al salmo, ¿no? No le cambies el ritmo al salmo. No le cambies el ritmo. ¿Verdad? Porque efectivamente cuando se hizo toda la situación del templo, ¿verdad?, y fueron cambiando los tiempos, pues la gente empezó a cantar distinto el salmo. Entonces por eso ahí decía, no destruyas el ritmo, o sea, cántalo como debes, nada de que le estás poniendo un nuevo ritmo. No destruyas significa, no hagas eso. O por ejemplo ahí de repente hay salmos que dicen a media voz. A media voz quiere decir, no estés gritando, no estés gritando, al contrario, cántalo de manera serena, tranquilo, este salmo es sereno, ¿no? Entonces va diciéndolo. O el maestro del coro, aquí sí que no lo va a cantar todos. ¿Quién lo va a cantar? El maestro del coro, ¿no? O los letrados, aquí sí que este salmo, esta parte le va a tocar a los letrados. Los salmos siempre al principio, la mayoría de los salmos, tienen una introducción que nos dicen cómo se debe cantar o por qué se escribió el salmo, ¿verdad? Que esos son el primer versículo generalmente, ¿no? Entonces, para que ustedes lo vean, ustedes a lo mejor, ¿verdad?, en la semana, pues revisen su Biblia y vean estos primeros versículos y van a ver cómo vienen muchas anotaciones de cómo se debe cantar, quién lo debe cantar o por qué se escribió el salmo, porque a veces también dice, salmo que cantó David con motivo de tal cosa. Ah, bueno, puede suceder eso, ¿no? Léanlo ustedes, ¿verdad? De tarea, léanlo, ¿verdad? El versículo 1. Bueno, si tienen la Biblia latinoamericana, pues no van a hacer la tarea porque no viene eso, pero los que no la tengan, pues sí. O búsquelo en internet, ¿verdad? Ya vivimos en esta era del internet, bueno, búsquelo ahí y vean los versículos 1 de los salmos y van a ver cómo ahí van explicando muchas cosas. Entonces, si los salmos dicen no destruyas a media voz,
maestro de coro. ¿Qué significa? Que todos esos salmos se usaban para un solo fin, ¿no? Se usaron para un solo fin. ¿Cuál era ese fin? Alabar en el templo, ¿no? Se reunían en el templo para alabar y ahí decían las instrucciones. Cantemos así, cantemos acá, cantemos de esta manera, le toca a tal persona. Vean cómo los salmos, entonces, aunque eran de diferentes temas, están reunidos en un solo libro y eran usados ¿para qué? Para el culto. ¿Cómo sabemos que era para el culto? ¿Cómo sabemos que era para el templo? Pues era para el templo precisamente por las instrucciones que tienen. Si fuera para que la gente lo recitara solito, o si fuera para que esté guardado en la biblioteca, pues no ponen esas instrucciones, ¿no? Si nadie va a cantar esto, ¿yo para qué le pongo instrucciones? No, yo le pongo instrucciones porque la gente lo va a cantar. Yo pongo instrucciones porque la gente lo va a usar. Yo pongo instrucciones para saber quién lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo está usando continuamente. ¿Y dónde podrían haberlo usado continuamente? En el templo. Por eso decimos que los salmos tienen como base fundamental el templo, ¿no? Y claro, después del destierro y la época de Jesús, pues en la sinagoga los usaban y todas las instrucciones servían para eso. Entonces los salmos están relacionados sobre todo para el uso del culto, para el uso del culto. Para eso es, ¿no? No se usaban para otra cosa, sino para el uso del culto. Entonces, para que ustedes lo vayan viendo. Ahora, ¿cómo se fue recolectando el libro de los salmos, verdad? Así como lo tenemos hoy, bueno, es una cosa muy compleja de saber, ¿no? Porque decíamos que, bueno, cada quien fue recolectándolo, porque se iban transmitiendo de generación en generación, pero existen hoy día muchas teorías sobre esto, ¿no? Algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen que esta recolección de salmos se debe, ¿verdad? Sí, a que se fue haciendo progresivamente en el tiempo y que tal vez existió una primera colección de salmos que se aproximaría entre el Salmo 3 al 41. Entre el Salmo 3 y el 41 se daría entonces la primera colección de salmos. Habría otra segunda que le atribuían al rey David, que serían del Salmo 51 al 72, ¿verdad? El Salmo 51 al 72. Y algunos, ¿verdad? Dicen que había otros grupos de salmos, de un grupo llamado Asafita, ¿verdad? Porque se los atribuyen a un tal Asaf. Y bueno, esos son como grupos que existían y dicen, y después los juntaron todos. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis no es que libremente fueron llegando y los fueron juntando. Bueno, existen diferentes teorías, pero bueno, son teorías. Nosotros no podemos saber exactamente cuál es la más correcta. Cuando muramos y estemos en la vida eterna con Dios, pues se lo preguntamos, pero ahorita pues contentémonos con entender los salmos. Ahora bien, propiamente, ¿qué podríamos decir nosotros de los géneros de los salmos? Decíamos que en general hay dos tipos de salmos. ¿Cuáles son los salmos? Lamentación y alabanza. En general, hay dos tipos de salmos. Lamentación y alabanza. Entonces son dos elementos fundamentales, ¿no? Lamentación, pues dolor, tristeza. Alabanza, alegría, gozo, ¿no? Que si lo piensan bien son dos sentimientos en los cuales se engloba la existencia del hombre, ¿no? Son dos sentimientos que engloba la existencia del hombre. Si lo pensamos bien, el hombre ¿de qué vive? De alegrías y de tristezas. Es todo, ¿no? En medio de la alegría y la tristeza puede haber muchos sentimientos, pero ¿cuáles serían los límites? La alegría y la tristeza. No hay más cosa. ¿Qué es lo contrario de la tristeza? La alegría. El de la tristeza, la tristeza, lo contrario de la alegría, y de lo contrario de la alegría y la tristeza. O sea, y en medio de él puede haber muchas emociones, ¿verdad? Intermedias, pero los extremos son la alegría y la tristeza. Entonces, en el fondo, si decimos que hay dos tipos de salmos en general, de alegría y de tristeza, de lamentación y de alabanza, significa que los salmos hablan de toda la vida del hombre, de todos los sentimientos que el hombre puede tener. Entonces, los 150 salmos que tenemos en nuestra Biblia sería un resumen en donde vamos expresando toda la gama de sentimientos que tenemos. Porque si se dividen en dos grupos, significa que ahí van representados todos los sentimientos que se aproximan a la tristeza y todos los sentimientos que se aproximen a la alegría. Todos los sentimientos están ahí plasmados de manera maravillosa, de manera magistral. Ahí están resumidos todos los sentimientos de la vida del hombre. Todos los sentimientos están ahí. Entonces, hablar de los salmos es hablar, sí, de la alabanza a Dios y saber que en cada uno de los salmos hay una riqueza especial y un sentimiento especial. Puede ser de alegría o de tristeza, pero hay de diferentes alegrías a de tristeza, ¿no? Habrá tristezas porque alguien se siente solo, pero habrá tristeza porque alguien se siente perseguido. No es lo mismo estar solo que estar perseguido. O alguien que está triste porque se va a morir. No es lo mismo, ¿verdad? Son diferentes tristezas, ¿no? Es todo tristeza, pero no es lo mismo decir estoy solo, estoy por morir, me están persiguiendo, ¿no? No es lo mismo. O sea, son de tristeza, sí,
pero hay diferentes tipos de tristeza, diferentes tipos de gozo. Por eso digo que todos los salmos van tratando de englobar las diferentes emociones humanas. Cada salmo nos enseña una riqueza, ¿no? Cada salmo nos ayuda a aproximarnos a algo nuevo. Ahora bien, si bien decíamos, ¿verdad?, que los salmos nos hablan de tristeza y de gozo, hoy día se han sacado una serie de elementos, ¿verdad?, o de divisiones de los salmos, ¿verdad?, diferentes géneros que podemos ver nosotros en los salmos. Entonces vamos a ver brevemente cuáles serían esos. Entonces, ¿cuáles serían los diferentes géneros de los salmos, ya entresacando ya la tristeza y la alegría? ¿Cómo los podríamos entresacar? Bueno, en primer lugar tendríamos los salmos de himno, un himno, ¿verdad? ¿Qué cosa es un himno? Un himno pues es propiamente un salmo, ¿verdad?, para alabar a Dios, ¿verdad?, en tono general, en tono festivo, ¿no? Eso es un himno. Cuando yo quiero alabar a Dios por algo, ¿no? Cuando quiero alabarlo con motivo de una fiesta, con motivo de un acontecimiento importante, ¿verdad? Eso es un himno, ¿no? Cuando yo voy alabando a Dios con algo. Estos himnos generalmente tenían una introducción, ¿verdad?, donde alguien invita a la alabanza, ¿no? Empieza invitando a la palabra. Luego viene todo el himno, ¿verdad?, todo el cuerpo del himno, ¿verdad?, donde va cantando la alabanza de Dios, el obrar de Dios, cómo Dios actúa en la naturaleza, cómo Dios actúa en la historia, ¿no? Y una conclusión. Todos los himnos tienen una conclusión, ¿no?, donde toma el punto de inicio para concluir la idea, ¿no? Para concluir. Ahí tenemos un himno, un himno. Entre los himnos, ¿cuáles podríamos encontrar nosotros? Pues el Salmo 8, el Salmo 19, el Salmo 29, etcétera, ¿verdad? Hay varios salmos, ¿no?, para que ustedes vean un himno. Otro tipo de salmos que se pueden entresacar de aquí es el de entronizar al Señor. Entronizar al Señor. O entronizar o magnificar la realeza del Señor, ¿no? Reconocer que Dios es un rey, ¿no? Entonces son salmos de alabanza, estos son salmos de alegría también. Pero ¿cuál es la finalidad? Reconocer la presencia de Dios. En los himnos alabamos a Dios por algo, ¿no?, por algo que pasó, por algo que hizo. En esta entronizamos, reconocemos que Dios está aquí presente, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja, ¿no? Y entonces hacemos referencia a algún acontecimiento, pero donde decimos, aquí vemos a Dios. En los himnos lo alabábamos de manera general. En la entronización decimos, aquí reconozco la presencia de Dios. Aquí está Dios conmigo. Y esto es lo importante, ¿verdad? Reconocer que Dios está conmigo, que Dios no me deja. En lo formal, ¿verdad? Entonces vemos aquí cómo veo que Dios está conmigo. Y entonces, por ejemplo, el Salmo 15, el Salmo 24, el Salmo 29, el Salmo 66, son salmos donde decimos, aquí está Dios, aquí lo puedo ver, aquí lo puedo contemplar. Otro tipo de salmo, ¿verdad?, es los cantos de Sión. Los cantos de Sión. Cantos de Sión. ¿Qué son esos salmos? ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de cantos de Sión? Cantos de Sión son, Sión me refiero a la ciudad santa, ¿no? Jerusalén en general, ¿no? Esa sería la ciudad santa. Entonces son cantos en torno a la ciudad santa. Generalmente son cantos que se hacían cuando se hacía una peregrinación a Jerusalén, ¿verdad? Y entonces estaban contentos porque iban de peregrinación, así como cuando alguien va de peregrinación a la Basílica de Guadalupe, ¿verdad?, va cantando cantos a la Virgen, ¿verdad?, porque va a la Basílica, ¿no? No va a ponerse a cantar cantos de otra cosa, ¿no? Todo concuerda con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cantos de Sión, pues son cantos que uno hace precisamente porque va en peregrinación a Jerusalén, ¿no? Entonces, por ejemplo, el famoso canto, ¿verdad?, que tenemos nosotros, es un salmo, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ese es un salmo de Sión, un canto de Sión. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? Jerusalén. Jerusalén es un canto de Sión ese. Entonces los cantos de Sión son cantos que seguramente se hacían con motivo de una peregrinación o de una procesión a Jerusalén, ¿no? Y generalmente son cantos de subida, ¿verdad? Por eso se llaman cantos de subida, porque Jerusalén estaba en una montaña, ¿verdad? Entonces hay que subir, ¿verdad? Por eso incluso ese canto, ese salmo, ¿verdad? Jerusalén, ¿verdad? Todos suben hacia Jerusalén, ¿no? Claro, porque uno va en subida, ¿no? Entonces está el Salmo 46, Salmo 48, el Salmo 76, el Salmo 122,
serían los cantos de Sión, ¿no? Todos los cantos de Sión. Son salmos de alegría. Los himnos, entronizar al Señor, cantos de Sión, son salmos de alegría. Otros salmos de alegría, ¿verdad? Aparte de estos tres, vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, aparte de estos, tenemos otros, que serían los salmos de acción de gracias. Tenemos salmos de acción de gracias. Acción de gracias. Salmos de acción de gracias. Los salmos de acción de gracias, ¿verdad? Pues precisamente hablan de esto, ¿no? Cuando alguien de manera personal le agradece a Dios algo, ¿verdad? Le puedo agradecer a Dios algo. Eso es un salmo de acción de gracias. Sobre todo son salmos individuales, ¿verdad? Es decir, el salmista de manera individual le da gracias a Dios por lo que recibió, ¿no? De manera general. Gracias porque me devolviste la salud. Es un salmo de acción de gracias. De manera individual. Entonces, por ejemplo, el Salmo, ¿qué será? 116, el Salmo 138, Salmo 52, son salmos de acción de gracias, son salmos de acción de gracias. Otro, ¿verdad? Que ya sería pasando del tema de la acción de gracias a un nivel intermedio, ¿verdad? No tanto de tristeza, ¿verdad? Lo de súplica colectiva. Este es otro tipo de salmo, ¿no? Súplica colectiva. La súplica colectiva. ¿Qué quiere decir súplica colectiva o nacional, no? El pueblo que se reúne para suplicar a Dios. No es solamente un lamento, ¿no? No es un lamento. Es una súplica por algo que se está viviendo, por un sufrimiento, por una carencia, ¿verdad? Por un dolor que experimentamos, ¿verdad? Entonces es un salmo donde sí hay un cierto lamento, pero no es el objetivo lamentarse, sino reconocer que no sentimos la presencia de Dios, ¿no? Y decir, Señor, ¿dónde estás? ¿No? Como pueblo te pedimos que vengas, como pueblo te pedimos que nos ayudes, que nos transformes, ¿no? Generalmente estos salmos de súplica tienen una introducción, ¿no? Donde se invoca a Dios, que es todo justo, que es toda justicia, ¿no? Luego, ¿verdad? Viene el cuerpo del salmo, ¿verdad? Donde nos habla de la motivación, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a la nación? ¿Qué es lo que está pasándole al pueblo, ¿no? El pueblo siempre va a decir que es inocente, ¿no? Siempre que suplica, dice que es inocente, ¿no? Así como nosotros lo hacemos, también el pueblo lo hacía. Y una conclusión, la conclusión siempre termina con un acto de confianza, reconociendo que Dios no los va a dejar. O algunos terminan con un acto de agradecimiento. Entonces, salmo de súplica podrían quedar muy bien ahorita, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? De pandemia y todo esto, pues sí, ¿verdad? Una súplica nacional, ¿verdad? Pedirle al Señor, ¿verdad? Reflexionar sobre esto, ¿no? Como el Salmo 44, el Salmo 74, el Salmo 79, el Salmo 80, 83, ¿verdad? Son súplicas colectivas. Como nación te necesitamos, Señor, te requerimos, necesitamos de tu ayuda. Otro tipo de salmos, así como hay súplica colectiva, también hay súplica personal. Súplica personal. Hay una súplica personal o individual, ¿no? Súplica personal o individual. Entonces, un género de los salmos, ¿verdad? Que nos habla precisamente de, ya no pedimos en general por el pueblo, sino pido mi propia súplica, ¿verdad? De manera individual. Y entonces aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de súplica individual, podemos ver diferentes tipos de salmos. Por lo menos podemos distinguir 3 tipos de salmos aquí, de súplica individual. ¿Cuál sería la primera? El perseguido, ¿no? Entonces, ¿dónde dejé esto? Acá está. El perseguido. Entonces, entre la súplica personal podemos ver 3 tipos de salmos, ¿no? Que sería, en primer lugar, el perseguido. El perseguido, el que se siente perseguido. Claro, en aquel tiempo era muy común la persecución, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, si uno tenía deudas, ¿verdad? O se había peleado con algún jefe de una tribu, bueno, pues se le iban encima, ¿no? Entonces eran perseguidos, ¿verdad? O tenía deudas o tenía algún enemigo, pues se sentía perseguido. Entonces, la primera súplica personal o individual, ¿cuál sería? El perseguido, el que se siente perseguido, ¿no? El que se siente amenazado, ¿verdad? Y entonces, porque alguien lo persigue o porque la sociedad no lo quiere, ¿no? Porque puede ser un hombre justo que el pueblo no lo quiere, ¿no? Como un profeta, ¿no? Que no lo quiere, ¿no? Pues ahí está, ¿no?
como la de ¿cómo se llama? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis enemigos me cercan, ¿no? Ahí está, ¿no? Es un perseguido, la sociedad está en contra de él, ¿no? Ahí está ahí. O por causas naturales, ¿verdad? Porque alguna desgracia, ¿verdad? Lo está persiguiendo, la muerte lo persigue, la enfermedad lo persigue. Es un perseguido, ¿no? Es un perseguido, ¿no? Ahí tenemos un tipo de salmo. Pero no solamente tenemos este tipo de salmos de un perseguido, sino puede ser, por ejemplo, el que de una manera específica, ¿verdad?, descubre su dolor, ¿no? Descubre su situación. Y entonces, por ejemplo, el que es injustamente acusado, ¿no? El justo acusado. Hay salmos muy particulares del justo acusado, ¿no? Ahí podemos ver esto, ¿no? El justo acusado. Que está herido por Dios, que se siente abandonado por Dios, ¿no? Ahí está, ¿no? Es el justo acusado. Entonces, aquí podemos ver esto, ¿no? Entonces, alguien que es perseguido, un justo, alguien bueno que es acusado, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto, bueno, aquí hablamos del perseguido en general, pero de manera particular podemos señalar los enfermos. Hay muchos salmos que van a referir a los enfermos, ¿no? El enfermo, porque recordemos que un enfermo en la Biblia, si para nosotros es una cosa difícil, un enfermo en la Biblia es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, y los salmos lo reflejan en la mayoría de las veces, después de la muerte no se espera nada, ¿no? Nosotros hoy decimos, sí, no, claro, Cristo nos reveló la vida eterna, Cristo nos reveló el cielo, ¿verdad? Nosotros decimos eso, ¿verdad? Porque Cristo ya nos lo ha revelado, pero ellos no habían conocido a Cristo. Entonces, ¿qué se imaginaban ellos cuando llegaba la enfermedad? Pues que ya se iban a morir. ¿Y qué pasaba después de la muerte? Ellos pensaban que se iban como ¿cómo se llama? A una cueva ahí debajo de la tierra, lleno de sombras, donde sufrían. Entonces la gente no se quería morir porque decían, no, pues si voy a morir voy a sufrir más, porque ese es un lugar de las sombras. Entonces la gente, por eso muchos salmos hablan de enfermedades que no quieren morir, ¿verdad? Que sienten tristeza de morir. ¿Por qué? Porque el futuro que les espera es un futuro incierto, ¿eh? Es un futuro terrible, porque para ellos no hay vida eterna, para ellos no hay resurrección, ¿no? En los salmos más antiguos no existe eso, ¿eh? No existe eso. Y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Entonces, lo peor que le puede pasar es a alguien que se enferme porque ya sabe que se va a morir. Está sufriendo ahorita porque está enfermo y va a sufrir cuando se muera porque va a ir a un lugar de sombras donde se va a sentir mal, donde va a estar inquieto. Pues yo no me quiero, ¿verdad? Entonces muchos salmos que dicen, Señor, ¿verdad? En la tierra de los muertos nadie te alaba. Pues no me dejes que me muera, ¿verdad? Para que te siga alabando, ¿no? Así como chantajeándolo. Bueno, pues sí, porque sentían que se les acababa todo, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas. Y claro, esto se puede aplicar en nuestros tiempos, ¿verdad? Y en nuestra condición, ¿verdad? Para los que están enfermos. Entonces, aquí tenemos, entre todos estos salmos de súplica, pues está el Salmo 3, el Salmo 6, el 7, el 51, ¿verdad? El 56, el 57. Bueno, hay muchos salmos, ¿verdad? Sobre esto. Luego tenemos otros que aparte de la súplica, ¿verdad?, que es la súplica personal, tenemos otros salmos que son de confianza. También hay salmos de confianza, ¿verdad? No hay que quitarle eso, ¿verdad? Confianza. ¿Qué entendemos nosotros por salmos de confianza? ¿Qué son salmos de confianza? Los salmos de confianza son de súplica, le pido algo a Dios porque tengo una necesidad, hay una petición, pero termino reconociendo que Dios está conmigo, termina sereno. Estos salmos son muy interesantes, porque los salmos de confianza empiezan expresando el dolor de la persona y terminan con la confianza, confiando que Dios no los va a dejar, confiando que Dios está siempre con ellos, confiando que Dios nunca los va a abandonar. Esos son los salmos de confianza. Los salmos que empiezan a suplicar, que expresan el dolor, pero al final dicen, tú no me vas a dejar, tú no me vas a abandonar, tú no me vas a dejar solo con mis enemigos, o yo qué sé, ¿no? De confianza. Mientras que los de súplica terminan abiertos en el dolor, en su necesidad, ¿verdad?, en su tristeza. El salmo de confianza termina siempre con esto, con ánimo, con esperanza, ¿verdad?, con dinamismo para seguir adelante, ¿no? Salmos de confianza, que son muy importantes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Salmo 11, el Salmo 16, el Salmo 23. Ahí estarían los salmos de confianza. Otros salmos que podemos encontrar aquí son los salmos reales. Cuando digo reales, no quiere decir que existen, ¿no?, sino reales significa del rey, ¿no? Salmos que hacen referencia a la realeza, salmos que hacen referencia al rey, ¿no? Entonces son súplicas dirigidas a favor del rey. Hay varios salmos que podemos encontrar que están dirigidas al rey, ¿verdad?, pidiendo por el rey, para que el rey sea bueno, ¿verdad?, para que no sea malo, ¿verdad?, para que se cumplan en el rey
las promesas que se hicieron al rey David, ¿verdad? Porque Dios hizo una promesa al rey David, ¿no? Lo narra el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, ¿verdad? Habla de cómo Dios, ¿verdad? En la descendencia de David, a los reyes que vengan, Él va a estar con ellos. Entonces, aluden a esa promesa, ¿verdad? Y piden para que sea buen rey como David, ¿verdad? La mayoría de los reyes, pues no eran muy buenos que digamos, ¿verdad? Así como los gobernantes de ahora no son muy buenos que digamos, bueno, también en ese tiempo. Pero los salmos de la realeza son pedir por sus gobernantes, ¿verdad? Para que vengan, para que ayuden, ¿no? Incluso hablan del rey precisamente como el Mesías, como el Salvador que ha de venir, ¿no? Que el rey sea el que venga a salvarnos, que el rey sea el que venga a transformarnos, ¿no? Ahí tenemos al rey, ¿no? Entonces tenemos el Salmo 2, que es por excelencia, el Salmo por excelencia real, ¿no? Que incluso, ¿verdad? Ese Salmo lo va a usar luego el Evangelio, ¿verdad? En el bautizo de Jesús, el Salmo 2 se cita en el bautizo de Jesús, para hacer ver que Cristo es el cumplimiento de la realidad. Él es el rey elegido, el rey esperado, que cumple todas las promesas de David, ¿no? El Salmo 2, por ejemplo, ¿no? Está el Salmo 18, el Salmo 20, el Salmo 89, ¿no? Son salmos reales, ¿no? Salmos de la realeza. Otros tipos de salmos son los salmos litúrgicos. Los salmos litúrgicos. Estos salmos, pues serían salmos que se refiere sobre todo a los salmos que remiten a un momento de una ceremonia especial en el templo, ¿no? Algo especial en el templo. Que son básicamente 3 salmos, ¿no? 3 salmos. El Salmo 15, el Salmo 24 y el Salmo 118, el Salmo 118. Entonces tenemos aquí 3 salmos que son propiamente del culto, ¿no? Que son fundamentales para el culto. Y por supuesto, ¿verdad? Existen otros que son secundarios, que seguramente se hacían con motivo de otros ritos, que sería el Salmo 15 y el Salmo 24, ¿verdad? Como secundarios, pero que pertenecerían también en parte a los salmos litúrgicos. Y por supuesto el Salmo 118, ¿no? Que recorre las grandes etapas de la celebración, ¿no? Entonces ahí sería esos, los salmos litúrgicos. Tenemos otros que son los salmos penitenciales. Penitenciales, salmos penitenciales. ¿Qué son salmos penitenciales? Pues son salmos que precisamente piden perdón a Dios, ¿verdad? Que le piden a Dios que los convierta, que les perdone, que les dé paz, que les dé favor, ¿no? O sea, serían salmos penitenciales, en la que Dios, ¿verdad?, le pide cuentas al hombre y el hombre pues le pide perdón, ¿no? Son salmos penitenciales. Siempre generalmente son salmos que elevan de alguna manera, ¿verdad?, pues su pecado a Dios, ¿no? Le dicen, Señor, pues fallé, ¿verdad? Señor, me equivoqué, ¿verdad? Dios le pide cuentas de su pecado y él lo reconoce, ¿no? Es la acusación que recibe, ¿no? Salmos penitenciales. Y un último grupo de salmos, ¿verdad?, es los salmos sapienciales. Salmos sapienciales. Sapienciales. Salmos sapienciales. ¿Qué quiere decir sapiencial? Sapiencial se refiere a la sapiencia, a la sabiduría, ¿verdad?, a la reflexión de algo, ¿no? Sobre todo a una enseñanza para la vida humana. Eso es un sapiencial. Entonces yo hago una reflexión sobre la vida humana y le ayudo, ¿no? Le ayudo, ¿no? Para que el hombre cambie, para que el hombre sea mejor, para que el hombre sea distinto, ¿no? Es una reflexión. Estos salmos, por ejemplo, el Salmo 1, Salmo 37, Salmo 49, Salmo 73, ¿verdad?, son los salmos sapienciales, ¿verdad? Y entonces podemos ver en estos salmos una especie como de reflexión. El malo nunca triunfará, ¿verdad? Es feliz el que ayuda a los demás, feliz el que está cerca de Dios, o sea, pero son como reflexiones. Cantan, pero una reflexión, ¿no? Una reflexión que se hace sobre algún acontecimiento de la vida, ¿no? Estos serían los salmos sapienciales, ¿no? Ahora bien, estos son los géneros de los salmos, ¿no? Podemos dividirlos en 11 subgrupos, ¿no? Son de alegría o son de lamento, pero yo puedo dividirlos en 11 grupos, como lo han hecho algunos especialistas. Pero algunos salmos a veces, ¿verdad?, para que no caigan en duda, algunos salmos a veces pueden ser de confianza y de otro, ¿no? A veces se pueden fusionar 2 géneros en el mismo salmo, ¿eh? O sea, no quiere decir, este salmo siempre va a ser eso, ¿no? Hay salmos que a veces tienen 2 géneros, ¿eh? Entonces, por ejemplo, puede ser de himno y al mismo tiempo de entronización de Dios, ¿no? Porque alabo a Dios por algo, pero también digo que aquí está presente. Bueno, se pueden mezclar
los salmos, los géneros. No digo, no en todos los casos, pero en algunos salmos puede haber dos géneros en uno solo. No nada más decir, cada salmo tiene solo un género, no. Hay salmos que pueden revolverse, ¿verdad? Y pueden combinar dos géneros en lugar de uno, ¿no? Para que ustedes también lo tomen en cuenta, porque a veces puede decir, es que parece como de esto, pero al mismo tiempo parece otra cosa. Puede suceder, ¿verdad? Porque a veces mezclan dos géneros. Esto puede pasar en algunos salmos, ¿no? Para que ustedes también lo vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Cuando lo vayan leyendo, sus salmos, vean que se pueden revolver. Por ejemplo, el de acción de gracias a veces sí van revueltos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Salmo 40 no es de acción de gracias todo, es acción de gracias del versículo 12, del versículo 2 al versículo 12. Ese es un salmo, pero lo que sigue no es de acción de gracias, ya cambia el género. Entonces, a veces llega a pasar esto con los salmos, ¿no? Para que ustedes lo vayan considerando. Entonces, esta sería como la división de los salmos, ¿verdad? De los géneros, para que ustedes puedan adentrarse en el conocimiento de los salmos. Y bueno, pues ya va a acabar el tiempo, ¿verdad? Para variar. Y entonces vamos a terminar diciendo una pequeña nota sobre el valor de los salmos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque los salmos tienen un valor muy importante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento los salmos, por un lado, son signo de oración. Los primeros cristianos empezaron a orar con los salmos, como lo hacían en el templo, ¿verdad? Como lo hacían en las sinagogas. También ellos hacían su oración con los salmos. Pero ellos fueron descubriendo que en los salmos no solamente eran cantos a Dios. Los cristianos, ¿verdad? Cuando empezó el cristianismo, con los apóstoles, empezaron a descubrir que los salmos escondían el misterio de la salvación. Porque hay salmos que a veces dejan como cosas muy interrogantes, como cosas que no están muy bien precisas, y decían, es que esos salmos se pueden explicar a partir del misterio en Cristo. Cristo puede revelar y puede desvelar el misterio de los salmos. Entonces los primeros cristianos empezaron a ver que los salmos no solamente eran cantos, sino empezaron a ver que los salmos eran como profecías que se cumplían en Cristo. Entonces, para los primeros cristianos, los salmos tuvieron también un valor muy importante, porque empezaron a ver que los salmos eran como profecías que preanunciaban a Cristo. Entonces, muchos de los salmos hablaban del acontecimiento de Cristo. Eso empezaron a ver ellos. Por eso podemos ver que entonces a lo largo del Nuevo Testamento es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El primer libro que se cita más en el Nuevo Testamento es el profeta Isaías. El profeta Isaías es el que más se cita en todo el Nuevo Testamento. Pero el segundo libro que se cita más en el Nuevo Testamento es los Salmos. Aproximadamente 400 veces se citan los Salmos en el Nuevo Testamento. Aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente, ¿por qué? Porque algunas no son muy claras, ¿no? Porque 400 veces, ¿qué significa? Que algunas veces son directamente los Salmos, o a veces frases ocasionales, o a veces frases alusivas a un salmo. Entonces, como son alusivas, algunos dirán, sí es un salmo, otros dirán, no es el salmo. Entonces, por eso digo que aproximadamente son 400, porque algunos no consideran siempre que las alusivas sean los salmos, pero bueno, considerando que algunas sí son alusivas a los salmos, formarían aproximadamente entonces 400 veces que se citan los salmos. Entonces estamos delante de una idea que es fundamental, ¿no? 400 veces se cita el salmo, ¿no? Entonces algo muy importante. Entonces es el segundo libro más citado después del profeta Isaías en el Nuevo Testamento, para que ustedes vean. Incluso el mismo Jesús, ¿verdad? Cuando se va relatando, ¿verdad? Jesús mismo en sus oraciones son parecidas a los salmos, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, ¿no? El cántico de María en el capítulo 1, ¿no? El cántico de Zacarías. Esos cánticos son muy parecidos a los salmos. O sea, tienen ese sabor de salmo, ¿no? Del Antiguo Testamento. O sea, están inspirados en ese género literario. Entonces, vean cómo los salmos influyeron incluso para escribir el Nuevo Testamento. Entonces, tiene un gran valor, ¿no? O cuando Jesús, ¿verdad?, da sus enseñanzas aludiendo a los salmos, ¿no? Como Mateo 21, 16, alude a los salmos, alude al Salmo 8. Entonces, ahí podemos ver cómo se va aludiendo. Entonces, los salmos tuvieron un gran valor dentro de la comunidad cristiana, ¿no? Para que ustedes lo vayan viendo. Algo muy curioso que pasó, o sea, cuando empezó el cristianismo en el siglo I, tomaron los salmos, el Nuevo Testamento tiene muchas citas de los salmos, pero cuando empezó el siglo II, curiosamente los salmos perdieron fuerza. Casi no se citaban y sobre todo no los cantaban. Siglo II, siglo III, principios del siglo IV, casi no hablaban de los salmos, casi no se citaban los salmos. Qué curioso.
Porque en ese tiempo empezaron a haber muchos cantos cristianos, ¿no? Cristianos en el sentido de que hablaban de Cristo, ¿no? Cantos cristológicos, digamos, ¿no? Pero después de esto, en el siglo IV, de nuevo la iglesia dijo, a ver, es que estos cantos cristológicos, pues unos están medio raros, ¿no? O sea, como que no tienen mucho sentido. Mejor vamos a regresar a los orígenes y entonces vamos a retomar los salmos. Entonces, a partir del siglo IV, retomó el cristianismo el valor de los salmos. Volvieron a recitar los salmos y empezaron a interpretar los salmos desde Cristo. Entonces, ya en el siglo IV vamos a encontrar muchos autores que van a empezar a hablar de los salmos y van a interpretar los salmos a la luz de Cristo. Y van a decir, este salmo habla de esto porque refiere a Cristo. Y entonces los cristianos, ¿verdad?, del siglo IV ya los siglos siguientes, van a interesarse mucho por el uso de los salmos y van a tratar de descubrir cómo el misterio de Cristo está en los salmos, que ya lo habían visto precisamente los primeros cristianos, ¿verdad?, en el siglo I. Bueno, lo vuelven a retomar los autores y empiezan a hacer una cantidad de comentarios a los salmos que ustedes no se pueden imaginar, ¿verdad?, tratando de ver cómo los salmos esconden esto, ¿no? El misterio de Cristo en los salmos. Incluso los títulos estos que ahorita decíamos, ¿verdad?, que es el versículo 1 de los salmos, en la mayoría de ellos, hubo tratados sobre el título de los salmos, nada más para el título de los salmos. Descubrir el misterio de Cristo en los títulos de los salmos. El misterio de Cristo en los títulos. O sea, vean cómo se empezaron a apasionar los primeros cristianos por los salmos, incluso por los títulos, que a lo mejor hoy leemos los títulos y decimos, cántico de maestro de coro, no, pero para los primeros cristianos del siglo IV, eso era muy importante. ¿Por qué dice maestro de coro? Y trataban de descubrir una alegoría sobre el misterio de Cristo, de los títulos, nada más de los títulos. Y bueno, y los salmos además trataban de ver todo un proceso espiritual para acercarse al misterio de Cristo. Vean cómo entonces los salmos en el Nuevo Testamento y luego para los primeros cristianos a partir del siglo IV empezaron a tener un gran valor para los cristianos. Y pues para nosotros también tiene un valor, ¿no?, que a veces pasa desapercibido, pero tiene un gran valor. Entonces la próxima semana, ¿verdad?, porque ya se acabó el tiempo, ya hasta me estoy pasando, ¿verdad?, la próxima semana vamos a continuar, vamos a explicar brevemente lo de los títulos, ¿verdad?, porque ya no llega lo de los títulos, ¿verdad?, vamos a explicar lo de los títulos para que ustedes puedan saber una idea general sobre los títulos. Y vamos a empezar ya a reflexionar un salmo, ¿verdad?, voy a escoger un salmo y lo voy a empezar a reflexionar, ¿verdad?, para que ustedes lo puedan analizar, vean el significado y puedan profundizar en ello. Y vamos a ver, ¿verdad?, si podemos subir aquí a la página de Facebook este documento de la división de los salmos, ¿verdad?, para que ustedes tengan esto que yo dije aquí, porque aquí pues lo escribí ahí en el pizarrón, lo dije ahí corriendo, ¿verdad?, pero a lo mejor es algo que a ustedes les puede interesar tenerlo. Entonces pues vamos a tratar de subirlo para que ustedes puedan descargar el documento, ¿verdad?, y puedan tener ahí la división de los salmos y lo tengan ustedes al alcance de su mano, lo impriman o lo ven en su teléfono, como ustedes vean, pero para que ustedes puedan tener este documento y puedan ver la división de los salmos, puedan comprenderlo, ¿verdad?, en la medida de esto, ¿no? Y pues esto sería por el día de hoy. Pues los veríamos la próxima semana aquí en esta transmisión, ¿verdad?, para seguir reflexionando sobre los salmos. Si hay alguna inquietud o algo, bueno, pues ahí dejen su pregunta, ¿verdad?, en el Facebook y la otra semana los contestamos. Que tengan todas buena noche. Vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos reúnes en este día. Te pedimos por cada uno de nosotros para que nos ayudes a dar una mejor respuesta a tu palabra y para que por medio de los salmos podamos alabarte y sentir tu presencia en medio de nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos una buena noche.